Secretario Mit, sea bienvenido. Buenas tardes. No podemos ser indolentes ante la tragedia que enfrentan millones de familias mexicanas en este momento. Y no lo digo desde la comodidad de esta tribuna o de alguna de las 500 curules de este recinto. Lo digo por la población de México que lo perdió todo, que perdió un ser querido, una familia entera sepultada en un edificio o una casa que se vino abajo tras los 2 sismos que sacudieron a nuestro país en el mes de septiembre. Por eso la primera pregunta, secretario, es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer la Secretaría de Hacienda y esta Cámara de Diputados para que ni la corrupción, ni la demagogia, ni la burocracia insultante de operación de un fondo de desastres que no opera, ni el protagonismo político electoral nos aleje de la tarea fundamental que tenemos frente a nosotros, la reconstrucción de México, que hoy es lo más importante que deberíamos de estar discutiendo en esta Cámara de Diputados? No hay que darle vuelta, secretario, es muy sencillo, se requiere voluntad política. Aquí le explico cómo sí se puede. Mire usted, de acuerdo con el informe de Contar lo bueno cuesta mucho, realizado por la organización Fundar, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó casi 38,000 millones de pesos en gastos de publicidad e imagen, de 2013 a 2017. Esto significa que el gobierno federal excedió un 71.8% del dinero aprobado por los diputados para comunicación social. Es decir, es casi el equivalente de lo que se está proponiendo o lo que el gobierno federal está proponiendo, 38,000 millones de pesos para la reconstrucción de este país. Lo que nosotros queremos decir de manera muy puntual es que el gobierno ha gastado más de 15,000 millones de pesos al año en contar lo que para ellos es bueno. Ahora bien, ustedes de nueva cuenta, de manera irresponsable, solicitan a esta Cámara que autoricemos un endeudamiento por más de 466,000 millones de pesos y peor aún, en los conceptos de la inversión solicitada se aprecia a todas luces una diferencia, lo cual se convierte en un margen de discrecionalidad. Es decir, la inversión se justifica por 400,000 millones de pesos, faltando un total de 66,000 millones de pesos por justificar. Hace un rato, secretario, usted le respondió al diputado Waldo Fernández que la solicitud de endeudamiento empataba con la inversión propuesta, pero usted habló de los ramos generales, que incluye el ramo 33. Le recuerdo que el ramo 33 no es parte del gobierno federal y la propuesta del Ejecutivo del artículo 1 de la iniciativa de la Ley de Ingresos se refiere exclusivamente a las empresas productivas del Estado, Pemex y Comisión Federal, y al gobierno federal sujetándose de manera estricta a lo que solicita el Ejecutivo. Existe entonces el faltante de los 66,000 millones de pesos que estamos señalando. El gobierno federal no explica el destino de estas inversiones, lo que es ilegal, generando un colchón para manejarlo de manera discrecional. Explíquenos, por favor, por qué nos seguimos endeudando y no estamos creciendo. Los 66,000 millones de pesos faltantes por justificar podrían ocuparse para crear un verdadero fondo de reconstrucción que permita hacer frente a la enorme destrucción generada por los citados sismos. Evidentemente nadie calculaba que a un año de las elecciones una tragedia de la proporción que enfrentamos iba a impactar de esta forma al país. Hoy estamos ante una obligación no solo constitucional, sino moral, ética, humana, precisamente de sacar adelante a nuestro país. Como clase política debemos de ser espectadores, no debemos ser espectadores de la solidaridad de la sociedad civil, más bien debemos de convertirnos en conductores de la confianza ciudadana. Y esta es mi otra pregunta. ¿Podrán en este sentido las organizaciones civiles organizadas, podrán también los municipios ejercer este recurso de manera transparente, precisamente por la falta de confianza en los estados y en la federación? Esa es mi pregunta, secretario, mis preguntas. Con independencia de que el ramo 33 lo ejerzan los municipios, es parte también del esfuerzo que hace el gobierno federal y es parte también de lo que desde el gobierno federal se financia. Son recursos que están referenciados a la recaudación federal participable. No solamente se le aporta a los estados las participaciones, se le entregan también aportaciones que son un porcentaje de lo que federalmente se recauda y más allá de que ahí se ejerza
y que se ejerza por los municipios, eso no quiere decir que no sea inversión, que no compute para efectos de límite constitucional, y la lectura que se está haciendo de la disposición legal es una lectura acotada. Efectivamente, lo que la Constitución dice es que para efectos del déficit del la ley, no tenemos que contemplar la inversión que haga Pemex, pero para efectos globales lo que tenemos que hacer es sumarla toda y compararla con el déficit. Y si al tiempo de sumarla toda, incluida la del ramo 33, el monto de la inversión supera el monto del déficit, estaríamos cumpliendo a cabalidad. Todos y cada uno de estos rubros del ramo 33 se invierten, todos son inversión física. De hecho, aspiramos a que se inviertan bien y que la inversión que se hace en infraestructura social, en seguridad pública, en fortalecimiento de municipios, todas traigan consigo un potencial de crecimiento económico. Y si no lo creyéramos así, si pensáramos nosotros que los dineros que desde el presupuesto, desde las aportaciones se le ha dado a los municipios, lo que habríamos de hacer es utilizar esos recursos para pagar la deuda, en vez de dárselo a los municipios. Mi convicción, la de la Secretaría, es que estos recursos son útiles, que la infraestructura social en la que invierten los municipios, que la infraestructura de seguridad pública, que la infraestructura educativa, que los recursos para el fortalecimiento municipal se están invirtiendo adecuadamente, por lo que el planteamiento de pretender excluirlos del cómputo de la inversión física, más bien debiera de llevarnos, si en esa convicción estuviéramos, a que no asignáramos esos recursos, a que no apoyáramos desde el presupuesto federal a los municipios para poder llevar a cabo estos gastos de inversión. Pero si creemos que la inversión de los municipios es una inversión que vale la pena, debiéramos entonces de concluir que es una inversión que computa para efectos del cálculo del déficit. Lo financiero no ha sido obstáculo en la atención a la emergencia, tampoco la burocracia ni las reglas. La atención inmediata, la atención a la emergencia se dio de manera fluida. El financiamiento para la atención a la emergencia se dio de manera fluida. Las autorizaciones para empezar la reconstrucción ya se dieron. La posibilidad de ejercer el gasto es plena. Y la mejor prueba de que eso es cierto es que hoy ya, de hecho desde el lunes, los beneficiarios, incluso en materia de vivienda, están recibiendo los medios financieros para poder empezar la reconstrucción y ser actores por sí mismos de ese ejercicio de reconstrucción. Por cierto, ejercicio que se apoya también con recursos fiscales en la Ciudad de México, tanto en los apoyos parciales inmediatos como en los programas de vivienda que hemos anunciado, media no solo el balance de la banca de desarrollo, sino apoyos fiscales conjuntos del gobierno federal y de la Ciudad de México. La única forma de que el beneficiario cargue solamente con el interés es porque el capital corre a cargo de las aportaciones fiscales que de manera conjunta realizan Federación y Ciudad de México. No habrá impedimento ni en reglas ni financiero para que la atención sea adecuada, no habrá ningún impedimento para que sea transparente y no hay ninguna razón para excluir de las cuentas de la inversión física el esfuerzo que se hace en los municipios. Por cierto, que no tienen ninguna limitante para utilizar los recursos del país en el proceso de reestructura y de apoyo particular a los gastos en materia de vivienda. Muchas gracias, diputada. Insisto nuevamente, no hubo respuesta a las preguntas que de manera puntual nosotros realizamos en el tema de cómo se van a justificar este endeudamiento que ustedes están planteando, insisto, esos 66,000 millones de pesos que todavía están pendientes, porque si nosotros sumamos, son 204 de Pemex, 43,000 de Comisión Federal de Electricidad, 121,000 de ramos del Ejecutivo, 9,000 de ramos autónomos y 21,000 de ramo 23. Insisto, no se justifica este endeudamiento por los 466,000 millones de pesos. Y de alguna manera nosotros también queremos externar. Como representante del Estado de Morelos, yo he sido testigo precisamente de las familias que lo han perdido todo. Y precisamente, aunque usted diga que esta ayuda ha sido puntual, pues no ha sido así, porque lamentablemente no están dando los recursos de manera, vamos a decirlo, equitativa
a todos los ciudadanos, porque las reglas de operación, precisamente por ser tan estrictas, no permiten esa flexibilidad para las familias. Hay un censo que de alguna manera están haciendo y que no les ayuda a las personas absolutamente nada ni a las familias. Esto sí es grave, es lamentable que no se esté atendiendo esta emergencia como se requiere, al menos yo hablo por el estado de Morelos, porque no es así. Todas las familias están inconformes porque la ayuda esperada no ha llegado, porque no se ha cumplido precisamente con esa condición de que no les van a reponer completamente su casa, sino a través de apoyos que no son al 100%. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer una familia que tiene un ingreso de un salario mínimo para poder reconstruir su hogar? Estamos hablando de familias que lo perdieron todo, que no tienen trabajo, que inclusive el propio salario mínimo no les alcanza lo suficientemente para comer. ¿Cómo van a reconstruir sus hogares? A mí me gustaría mucho escuchar propuestas de usted, como que van a hacer un replanteamiento para quitar gastos superfluos, para hacer un gran esfuerzo y sobre todo en lo que es inversión de política pública social, incrementar el mayor recurso para fortalecer ante esta situación y la desgracia que estamos atravesando. Esas propuestas son las que a mí me gustaría escuchar, secretario, de ese replanteamiento que ustedes puedan hacer en el presupuesto y que de verdad tengan conciencia de la magnitud de lo que estamos viviendo. Y efectivamente, como usted dice, es importante comunicar lo que el gobierno hace, pero cuando un gobierno trabaja y lo hace bien, por supuesto que no es suficiente tanta publicidad. Y hoy precisamente estamos viendo que esos gastos están excesivos y además están fuera del presupuesto de egresos de este año. Muchas gracias.